Hola clase, mi nombre es Jenny y hoy les voy a presentar el capítulo 9 de Santiago, la competencia gramatical y enseñanza y aprendizaje de la gramática. Puse parte 2 porque mi compañera Briana hizo la primera parte del capítulo y yo me voy a enfocar en la segunda parte del capítulo. Y antes de comenzar, nada más quería pedir perdón. Estoy grabándolo en mi celular, entonces discúlpame si hay algunas interrupciones porque me empezó a fallar el wifi y no lo pude hacer en mi laptop, entonces me toca hacerlo en mi celular. Entonces paciencia por favor y seguimos adelante. Comencemos con el tema principal del capítulo. ¿Cómo es que la gramática entra en el tema del aprendizaje? Muchos estudiantes aprenden la gramática correcta en el aula, pero no la pueden aplicar en la vida real, lo cual nos demuestra que un estudio tradicional de la lengua no es eficaz en términos del poder social y conversacional. Argumentan algunos lingüísticos que si no se le enseña a un niño hablante nativo las diferencias de los tensos gramaticales, entonces no debería de ser una área de enfoque para aprendices de segunda lengua o lengua extranjera. El capítulo nos enseña diferentes métodos de enseñanza y los problemas que surgen con todos. Entonces, antes de entrar a la tabla de contenidos, vamos a hablar de las aproximaciones a la enseñanza de la gramática. Entonces, aquí Long, 1996, sugiere como un espectro de acuerdo con los diferentes extremos de enseñanza de la gramática. La primera siendo atención a la forma, la cual es una enseñanza gramatical compuesta de reglas y ejercicios gramaticales, como identificando las conjugaciones correctas para la situación, y la segunda siendo atención al significado, la cual sería un estudio de conversaciones y usos actuales de la lengua, lo cual introduce formas correctas de hablar sin estudiar las reglas y es un modo de aprendizaje más similar a cómo un hablante nativo aprende. Long también sugiere que la mejor forma de enseñar no es ni un extremo ni el otro, sino un intermediario entre los dos que utiliza métodos de ambas ideologías pedagógicas. Entonces, notaremos en la primera foto que no debería ser ni uno ni otro. Deberíamos de enseñar y también como estudiantes aprender de una forma que incluya las dos atenciones. Y abajo en la tabla 14 también se notará que hay instrucción centrada en el significado e instrucción centrada en la forma, pero como lo sugiere Long, debería de ser ambas metodologías. Y a la próxima página. Ok, aquí está mi tabla de contenido. Entonces mi presentación ahorita va a ser dividida en 4 partes. La primera va a ser las 3 P's, que es el modelo de presentación, práctica y producción. Mi segunda parte va a ser de la concienciación gramatical, que es el modelo de reconocimiento gramatical. Y mi tercera parte va a ser atención a la forma. Aquí esta sección es un poco diferente que las otras, porque en el capítulo encontré que había muchas críticas hacia la atención a la forma, entonces va a ser un poco sobre las consecuencias de enseñar únicamente la gramática. Y luego mi cuarta sección va a ser sobre las reglas gramaticales y los criterios de la enseñanza de las reglas, porque no se puede enseñar una regla sin que cumple con varios criterios para que sea verdadera. Entonces comencemos con las 3 P's. De nuevo, esto significa presentación, práctica y producción. Esto se refiere a una tabla así, la tabla 15. Y eso se define como la presentación de la gramática. Entonces aquí notaremos como estudiantes nosotros mismos, sé que todos estamos en la maestría y nos toca aprender otro idioma. Sé que es algo que nosotros reconocemos como estudiantes y ahora que ya estamos tomando este curso como enseñantes también. Entonces aquí es una tabla del pretérito indefinido de los verbos regulares y notarán la separación de los sujetos y luego la conjugación. Entonces nos da varios verbos, los 3 tipos de verbos en español que terminan en AR, ER y IR. Y notaremos yo trabajé, yo comí, yo viví. Tú trabajaste, tú comiste, tú viviste. Él, ella, usted trabajó, él, ella
usted comió, él, ella, usted vivió. Y aquí se notará una fórmula típica en la enseñanza de una lengua. Yo diría que esta estrategia se basa en la habilidad del estudiante de reconocer y memorizar las estructuras gramaticales, pero la mayoría de reglas gramaticales tienen sus excepciones, lo cual causa esa estrategia de enseñanza ser nula, porque se puede aplicar a la mayoría, pero no todos los verbos. A la vez, tiene un elemento visual que ayuda a los estudiantes a recordar, pero no refleja un modelo natural. La estructura es para el estudiante y para que reconozca patrones en la conjugación. Y aquí hay algunos ejemplos actuales de la presentación y práctica. Les digo, o sea, yo empecé a estudiar francés en el 2019 y cuando miré esa tabla me recordé mucho de las notas que yo tomaba y yo guardo todas mis notas para todas mis clases. Entonces, estas son mis notas del 2019 de francés 1. Aquí miramos la conjugación del verbo preferir en francés y mi profesora nos había dicho algo de la bota francesa y lo escribí al lado. Y eso se refiere a la pronunciación para todos esos sujetos. Notarán que la conjugación es diferente para cada sujeto, pero la pronunciación es igual. Entonces, se me hizo un poco curioso porque no nomás es algo de la presentación, sino también de la producción verbal de la lengua que me enseñaron. Y luego aquí en la segunda foto es algo, esto fue de mi primer día de francés 1. Entonces, desde entonces empezamos a aprender ciertas fórmulas, ciertos dichos, introducciones en francés, para empezar a practicarlo y producirlo desde el primer día de clase. Y nomás los quise incluir. Hay varias críticas para las tablas gramaticales. Harmer 2007 dice que es un cambio que ocurrió después de los años 90 y que es centrado extremadamente en el profesor. Y el libro no entra tanto en esto, pero yo pienso quizás es casi como lo están llamando huevón al profesor si utiliza muchos tablas gramaticales, o por lo menos en la opinión de Harmer. Porque sí es un poco más fácil que el profesor diga, así se conjugan todos los verbos, memorízatelo y ya cuando te encuentras un verbo nuevo, ya vas a saber cómo conjugarlo. Y es un poco de una enseñanza alejada, porque luego al profesor no le toca ir verbo por verbo por verbo. A la vez también entiendo que es mucho más fácil porque es información que uno necesita que procesar más rápido para poder seguir a la próxima clase y al próximo nivel de aprendizaje. A cambio, Lewis dice que este método no refleja la naturaleza de la lengua y que los estudiantes no se pueden comunicar porque se enfoca demasiado en la forma. Byrne, 1986, dice que es un método de enseñanza muy lineal que no da tiempo para reforzar lo que se aprendió. Y nosotros como aprendices, no nomás del español, que a lo mejor algunos somos hablantes de lengua de herencia, a lo mejor algunos de nosotros lo aprendimos en un aula, pero es cierto, el aprendizaje en un aula sí es muy lineal para que el aprendiz aprende la lengua de una manera cronológica, pero la lengua no es cronológica. O sea, yo no vivo en el pasado y luego el presente y luego el futuro. Cuando hablamos de todo lo que ha ocurrido, lo que estamos viviendo y lo que va a ocurrir en la vida. Entonces, entiendo mucho la crítica de Byrne porque no es lineal una lengua. Entonces, algunas sugerencias de lingüistas es, de parte de Byrne, él sugiere un método circular. ¿Y a qué se refiere de esto? Un ejemplo que da el libro es que un profesor te pregunta qué hiciste durante el verano. No sabes cómo por culpa del tenso pasado. Luego el profesor enseña el tenso y luego puedes contestar la pregunta. Harper sugiere algo que se titula ESA en inglés, lo cual significa Engage, Study, Activate. En español sería involucrar, estudiar y activar. Entonces uno involucra a los estudiantes
luego estudian y luego se activa la enseñanza. Ok, aquí hay un ejercicio para cómo utilizar ESA, Engage, Study, Activate, y de nuevo en español sería involucrar, estudiar y activar. Y lo que Harper sugiere es que uno como maestro debería de atraer la atención de los estudiantes en cada lección. Entonces aquí hice un ejemplo de un tipo de ejercicio que uno puede implementar en sus clases. El tema sería escribe lo que ocurrió en el último episodio de un programa que te guste o de una película. Y el punto de aprendizaje sería el tenso pretérito, o sea, el pasado, porque lo que miramos ya pasó, no está pasando ni va a pasar. Entonces puse el ejemplo del estudiante que quizás no ha aprendido el tenso pretérito todavía y va a usar los verbos en el presente. En la sociedad de la nieve hay un avión con muchas personas. Choca en la montaña con nieve. Muchos mueren. Mueren muchos. Mi personaje favorito muere también. Y luego, después de esto, uno como maestro puede enseñar el tenso pasado, el tenso pretérito. Y luego ya los estudiantes van a poder conjugar los verbos de acuerdo con eventos que ya pasaron. Entonces, sería como un contraste entre el ejercicio al principio y luego el ejercicio al final. Y luego di el ejemplo, en la sociedad de la nieve había un avión que tenía muchas personas. Chocó contra la montaña llena de nieve, murieron muchos. Mi personaje favorito murió también. Traté de utilizar un vocabulario y un léxico simple porque también los estudiantes de como español 1 o español 2 no van a tener tantas palabras en su léxico. Entonces pienso que es un buen ejemplo de cómo se puede cambiar como uno habla en un idioma de acuerdo con su conocimiento de la conjugación. Y luego ya con eso entramos a mi segunda sección de la concienciación gramatical. Y aquí hay algunos conceptos de la concienciación. Entonces Rutherford 1987 y Smith 1981 sugieren que un buen método para enseñar la gramática sería darle a los estudiantes varios ejemplos que siguen un punto gramatical de la clase para esa semana y que los guíes a reconocer qué es lo que tienen en común. Esto requiere 3 cosas: la atención a un rasgo lingüístico, comparación del rasgo al sistema del aprendiz y la integración del rasgo a la gramática mental. Esto es de acuerdo con Ellis 2002. Entremos a algunos ejemplos. Ok, digamos que en este punto de tiempo, no me recuerdo en qué momento se enseña el tenso pretérito en español. Creo que es español 2 que se empieza a enseñar el tenso pretérito. Pero si los aprendices nunca han mirado el tenso pasado, esto sería una buena forma de que empiecen a reconocer. Entonces, estos son mis 4 ejemplos. Yo trabajé en la tienda Hollister en la prepa. Yo comí pasta anoche. Yo corrí 3 millas la última semana. Yo escribí mi ensayo antes de clase. Entonces, estas son oraciones muy básicas con un léxico de un nivel de un aprendiz como de español 2, español 1, porque se enseña mucho de la tienda, la prepa, noche, día, semana, última. Entonces aquí hay varias palabras claves que le deja saber al estudiante que eso es una acción que ya ocurrió. En el primer ejemplo, yo trabajé en la tienda de Hollister en la prepa. Y ellos pueden entender que yo estuve en la prepa hace varios años. Ahora ya no es algo que es cierto, es algo que pasó en el pasado. En el segundo ejemplo, yo comí pasta anoche. Hay la palabra clave anoche que los deja saber que es algo que ya ocurrió. Pueden reconocer la palabra anoche. En el tercer ejemplo, yo corrí 3 millas la última semana. Última semana. Ya también son 2 palabras claves que pueden reconocer que es algo que no pasó esta semana, no pasó hoy.
ya fue en el pasado. En la cuarta, yo escribí mi ensayo antes de clase. Ya también pueden reconocer la palabra antes y saben que es una acción que vino en el pasado. Entonces, después de esto, se pueden empezar a enfocar en la conjugación y cómo los verbos llevan el acento al final para que nosotros sepamos que está en el pasado. Y ya los estudiantes van a reconocer que para conjugar un verbo en el pasado necesita que llevar ese acento al final, por lo menos para el tenso pretérito. Ok, y con esto entramos a la atención a la forma. Entonces ya hablamos al principio que la atención a la forma fue criticada por varios porque es un enfoque completamente en la gramática y no tanto en una conversación. Entonces hay algunos problemas que el capítulo dice que hay. 1. No considera las necesidades comunicativas. Y es cierto, cuando uno se enfoca demasiadamente en la gramática, se pierde esa habilidad comunicativa social, ¿no? Porque bien que uno puede escribir oraciones o leer un libro, si no podemos tener una conversación con otro hablante, ¿de qué bien nos sirve la gramática? El segundo problema, le falta autenticidad. Los ejemplos no reflejan conversaciones naturales. Y yo paso demasiado tiempo en las redes sociales, no sé de ustedes, pero sí es algo que varios platican de en TikTok. Hay este güero que se pone a hacer videos en español y es un poco chistoso porque dice que no aprendió mucho español en la prepa, aunque tomó 3 años, español 1, 2 y 3. Y que cuando fue a México, que esperaba que alguien le preguntara dónde está la biblioteca, porque fueron formularios que ellos aprendieron en español 1, 2 y 3. O sea, hay una pregunta, hay una respuesta, hay una pregunta, hay una respuesta. Y no es tanto de esa conversación natural y social. Entonces estoy completamente de acuerdo con este problema. El tercer problema que se encuentra con el modelo es que ignora que la adquisición no es lineal. De nuevo, típicamente en español 1, pues yo no tomé español 1, yo tomé francés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me recuerdo que en el 1 se aprende únicamente del presente. En el 2 se aprende del pasado. Y ya se supone que deberíamos de entender muy bien el presente. En el tercer aprendimos del futuro y luego 4, 5, 6 era más la práctica de todos esos combinados. Pero sí es cierto, la adquisición no es lineal porque no podemos hablar únicamente del presente y luego únicamente del pasado y luego únicamente del futuro porque no es un método que refleja el habla natural. La cuarta problema es que no tiene en cuenta el aprendiz. De nuevo fue una crítica de Harper y de Burns y Lewis de que tiene demasiado concentración en el profesor y el enseñante, y también es una crítica que es facilitado al enseñante enseñar las presentaciones y las fórmulas y todo de eso sin tener en cuenta las conversaciones y el aprendizaje de lo cultural de la lengua. Y el quinto problema es que es aburrida y hay una falta de motivación. Y también es cierto, yo me recuerdo yo siendo aprendiz, ay, cómo me chocaba tener que escribir todas las tablas, con todas las conjugaciones, con todos los sujetos, con todos los verbos. Y siento que básicamente entró por una oreja y me salió por la otra, porque estuve como robot, nomás escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y luego fueron cosas que no pude poner en práctica por la falta de comunidad aquí en California. O sea, aquí, ¿quién habla francés? ¿Dónde lo voy a practicar? El sexto problema es que quien haya aprendido una lengua de esta manera es la excepción, no la regla. Y me sorprendió un poco que el capítulo lo hubiera mencionado porque sí depende mucho del individuo, como hemos visto en las lecturas de Griffin y también de Santiago, que hay algunos individuos excepcionales que sí pueden aprender la lengua así, que tienen una capacidad enorme para poder platicar y internalizar todo lo que aprenden.
pero no son el ejemplo primario de aprender la lengua. Y como lo dice, es la excepción, no es la regla, que aprender así puede ser un individuo excepcional en la lengua. Entonces, ¿cómo mezclar ambos métodos? Los estudiantes no tienen la capacidad para enfocarse en ambos al mismo tiempo. Entonces, como enseñantes, maestras, maestros, maestres, es importante hacer actividades que lo forzan a prestar atención a las formas gramaticales y que sepan cómo lo deberían utilizar en comunicación verdadera. Entonces, también como lo sugirió Long al principio de esta presentación, que no debería ser ni la atención a la forma extrema ni la atención al significado extremo, pero sino ese intermediario. Entonces, los estudiantes necesitan que enfocarse en las estructuras gramaticales, pero también en las palabras y el léxico, y luego también en las colocaciones, donde ponen las palabras en una oración. Luego también se necesitan que enfocar en los errores. ¿Qué tipos de errores hacen? ¿Por qué ocurren? ¿Cómo es que lo pueden arreglar? Y luego también necesitan que enfocarse en las actividades comunicativas y el enfoque en el aprendizaje de la lengua. Y el libro incluye algunos ejemplos. Entonces en el primero miramos que el estudiante dice, estoy cansado. Y el profesor dice, ¿y eso? El estudiante dice, ¿qué? El profesor dice, ¿por qué? ¿Y eso por qué? Ah, porque no he dormido. Entonces, ese primer ejemplo es como para empujar al estudiante de hablar más, utilizar más palabras, conjugar más verbos. El segundo ejemplo que da el libro, había un otro hombre. El profesor dice, había otro hombre. El estudiante dice, sí, un otro hombre. El profesor dice, había otro hombre. Ah, otro hombre. Entonces allí es una atención a los errores y luego cómo arreglarlo. Este se me hizo un poco curioso porque sí, a veces cuando nos corrigen los demás no notamos que nos están corrigiendo y es un poco confuso porque pensamos que estamos hablando de una manera correcta y allí al profesor le tocó corregir el error de una manera directa porque el estudiante no entendió de la manera indirecta. No les voy a leer los demás ejemplos, ya se está quebrando un poco mi garganta. Y aquí hay algunos métodos de la atención a la forma. También es una tabla que jalé del libro, la tabla 17. Entonces, necesita que ser reactiva y hay como un cierto de negociación dentro de la conversación y la didáctica. El estudiante necesita que ver que la respuesta es provocada al no entender lo que el estudiante quiso decir. Implica negociación del significado. Entonces el estudiante está hablando. Ellos piensan que lo que están diciendo se puede entender. Quienes lo escuchan no lo pueden entender. Entonces necesita que haber esa conversación que empieza con ¿qué dijiste? No, pero ¿qué queriste decir? Perdón. Y también la negociación didáctica, que la respuesta tiene lugar incluso aunque la comunicación no se haya visto afectada. Es como un tiempo muerto en la comunicación y implica negociación de la forma. Y luego la retroalimentación. El profesor u otro estudiante responden a un error de un estudiante sin indicar directamente que se ha producido un error, por ejemplo, reformulando correctamente lo dicho. En el ejemplo 2 que les di en la última slide, había dicho el profesor, otro hombre, y el estudiante no entendió, dijo un otro hombre de nuevo, y luego le tocó corregirlo de una manera explícita, otro hombre, y luego entonces es que el estudiante entendió. Y luego también hay la atención a la forma preventiva. El profesor o un estudiante llama la atención sobre una forma lingüística sin que se haya cometido necesariamente error alguno. ¿Algún error? Iniciada por el estudiante. Un estudiante hace una pregunta sobre una forma lingüística. Entonces allí el estudiante está reconociendo que a lo mejor es algo que les puede causar un poco de problemas
y quieren aprender más para poder evitar ese error. Y luego iniciada por el profesor. El profesor da algún consejo sobre una forma lingüística que considera problemática o les hace una pregunta a los estudiantes sobre ella. Entonces allí el profesor, con el conocimiento de dar varias clases, ya sabe los errores que los estudiantes va a cometer y los puede ayudar a evitarlo. Y es preventiva. Entonces aquí entremos a mi sección de las reglas gramaticales. Y hay 6 criterios de reglas gramaticales, están en el capítulo. Y de Santiago dice que necesitan que ver estos 6 criterios. Necesita la veracidad. Las reglas que uno enseña necesitan que ser verdaderas y aplicables. Necesitan una acotación clara. Los límites de la forma necesitan que ser claramente explicadas. También de nuevo, ese ejemplo 2 donde el estudiante dice un otro hombre. Sí, un sujeto, un noun necesita ese artículo, pero en ese caso no. Entonces los estudiantes necesitan que saber los límites de la forma. También necesita que tener claridad. Reglas necesitan estar claramente formuladas para facilitar el entendimiento del aprendiz. También necesitan una simplicidad. Las reglas no deberían incluir mucha información y deberían ser manejables. Yo me recuerdo cuando estaba en la primaria aquí en los Estados Unidos, había muchas canciones que nos enseñaban las maestras o como frases al escribir y cómo tener una ortografía mejor. No sé si ustedes han escuchado esto antes. I before the E. Perdón, mi alarma. I before the E unless there's a C para escribir palabras que digamos como receive. Necesita que ser C, E, I, porque típicamente en otras palabras sería I, E, como there. Entonces hay unos métodos para enseñar esto. Y también necesita que tener planteamiento. Reglas deben estar dentro de los conceptos y terminologías del aprendiz. También es la adquisición de una segunda lengua. Entonces el aprendiz ya tiene todo de ese conocimiento y procesos cognitivos dentro de su primera lengua. Entonces lo que aprende en su segunda lengua necesita que ser un poco aplicable, pues se necesita que traducir de una manera a su primera lengua. Y también necesita orientación. Las reglas deben contestar las preguntas reales o hipotéticas del aprendiz. Aquí hay algunos problemas con reglas, lo menciona el libro. Y creo que se llamaba Raúl, el don que dijo esto, que hay un problema con la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. Indicativo se usa para una declaración. Yo creo que Margarita es tonta. Subjuntivo, lo cual no es una declaración, nomás es una opinión. Es una pena que Margarita sea tonta. Notarán la diferencia de conjugación entre es y sea. Y aunque las reglas indican un cambio entre las declaraciones, el efecto es igual y no es dependiente del tenso usado. Entonces, esto considera un poco el efecto social que nuestras palabras tienen y del significado. O sea, la atención a la forma dice que es diferente los dos, pero en consideración de la atención al significado es igual, ¿no? Decir, yo creo que ella es tonta. Es una pena que sea tonta. O sea, todavía la estamos llamando tonta y es muy ofensivo. Otras excepciones a las reglas. No sé si me escucharon, pues probablemente sí he hecho varios errores en esta presentación gramaticales. Pero el poeta, el problema, el poema, el ciclista, el tema, el analista. Entonces, todas estas son palabras que terminan en A. Y lo que enseñamos típicamente es que si termina en una A, es femenino. Pero esas son excepciones a las reglas. Entonces también uno necesita considerar enseñar las excepciones a las reglas. Y lo busqué en línea. De hecho, esto es debido al griego. Estas palabras, el ta y el ma, al final de la palabra, lo hacen masculino porque viene del griego. Entonces hice un poco de research cerca de esto.
Y ahora ya entramos a los ejercicios al final del capítulo. El 5 dice, ¿en qué consiste el modelo de las 3 Ps? Y hablamos de eso, la presentación, la práctica y la producción. Entonces un estudiante va a tener esas tablas gramaticales de las conjugaciones del verbo y lo va a tratar de practicar y producir como actividades comunicativas. La sexta pregunta dice, explica brevemente en qué consiste el modelo de concienciación gramatical. Y yo había dicho que un estudiante reconoce patrones de conjugación. El ejemplo que les di de nuevo, yo comí, yo corrí, yo escribí. Estos son cosas que le introducimos a los estudiantes sin enseñarle explícitamente del tenso pasado, y es para que ellos empiecen a aprender ellos mismos. La séptima pregunta, ¿cómo podría argumentarse la importancia de prestar atención a la forma? Yo dije que un aprendiz no se puede comunicar sin saber cómo conversar, sin saber la forma detrás de hablar. La octava pregunta, según Swan, ¿qué criterios debe cumplir una buena regla gramatical pedagógica? Y se recuerdan de los 6 criterios: veracidad, acotación, claridad, simplicidad, planteamiento y orientación. El 9, ¿cómo podría calificarse una regla como con verbos de entendimiento? Usamos indicativos si están en fórmulas afirmativa y subjuntivo negativa. Y según Ruiz, esta regla conduce a muchos errores, pero se puede calificar con las opiniones que influyen en las conjugaciones. Y para el 10, no lo quise escribir allí, pero me pueden escuchar. En este capítulo hemos visto cómo llamar la atención a la forma en actividades comunicativas. Se le ocurre cómo recorrer el camino inverso, es decir, cómo partir, por ejemplo, de un ejercicio puramente gramatical y convertirlo en una actividad comunicativa. Y yo me recuerdo mi alarma. No sé si lo escuchan, pero de mi parte suena mi alarma y luego me asusta un poco. Pero en una de mis clases de francés, la profesora nos estuvo conjugando los verbos y luego tuvimos una actividad en clase donde nos tocaba levantarnos y hablar con los otros estudiantes utilizando el sujeto y la conjugación del verbo. Para español, digamos que sería, estamos aprendiendo yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, ¿no? Y nos tocaría levantarnos y tratar de hacer una oración con el sujeto y la nueva conjugación que aprendimos. Entonces yo pienso que eso sería un buen ejercicio como para enseñar eso. Y en conclusión, hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando se enseña una segunda lengua, y uno necesita que considerar cómo mantener la atención e interés de los estudiantes y guiarlos por la forma y el significado de una manera que sean hablantes socialmente y gramaticalmente capaces. Aquí hay algunas preguntas de discusión para la clase. En contexto de métodos de enseñanza, ¿cuál método aparece ser más eficaz y por qué? Y un ejercicio. Si a usted le toca dar una clase de español, ¿qué tipo de método utilizará y cómo lo implementaría? Y aquí están mis referencias. Y muchas gracias. Y crédito al sitio web donde saqué este template para la presentación, porque sí, es necesario. Entonces también se pueden considerar una referencia. Ok, muchas gracias.